¿Qué significa eso? Los vehículos modernos equipados con transmisiones transejes automáticos utilizan un convertidor de par entre el motor y la transmisión para aumentar la salida de par del motor y conducir las ruedas traseras. El motor y la transmisión están realmente conectados por un mecanismo de acoplamiento de fluido dentro del convertidor de par, que es lo que multiplica el par hasta que las velocidades se igualan y crean una velocidad de parada donde la diferencia en las RPM reales del motor y las RPM de entrada de la transmisión es aproximadamente 90% eficiente. Solenoides del embrague del convertidor de par TCC comandados por el módulo de control del tren motriz, módulo de control del motor PCM, ECM o el módulo de control de la transmisión TCM para dirigir el fluido hidráulico y activar el embrague del convertidor de par para crear un acoplamiento sólido y aumentar la eficiencia. El módulo de control de la transmisión ha detectado una falla en el circuito que opera el solenoide del embrague del convertidor de par. Nota: este código es similar a los códigos P0740, P0741, P0742, P0743, P2769 y P2770. Puede haber otros códigos de diagnóstico de problemas asociados con el módulo de control de transmisión a los que solo se puede acceder utilizando una herramienta de escaneo avanzada. Si aparece un DTC relacionado con la transmisión adicional además del P0744, es probable que se produzca una falla eléctrica. Síntomas. Los síntomas de un código de problema P0744 pueden incluir luz indicadora intermitente, MIL, iluminada, también conocida como luz del motor de verificación, disminución mínima en la economía de combustible. Esto no afectará el rendimiento del motor. Causas potenciales. Las causas de este DTC pueden incluir mazo de cables a la transmisión dañado, conexión floja o cortocircuito, circuito abierto intermitente, solenoide del embrague del convertidor de par TCC, módulo de control de transmisión TCM. Pasos de diagnóstico para P0744 DTC, mazo de cables. Revise el mazo de cables de la transmisión en busca de daños o conexiones sueltas. Use un diagrama de cableado de fábrica para ubicar la fuente de alimentación adecuada y todos los puntos de conexión entre los circuitos. La transmisión puede ser alimentada por un fusible o relé y activada por el TCM. Desconecte el arnés de la transmisión en el conector de la transmisión, la fuente de alimentación y el TCM. Verifique si hay un corto a masa dentro del arnés de cableado interno de la transmisión localizando los pines más apropiados para el solenoide del embrague del convertidor de torque usando un medidor digital de voltios y ohmios DVOM configurado en una escala de ohmios. Verifique si hay un corto a masa en el circuito con el cable positivo en cualquier pin y el cable negativo a una buena tierra conocida. Si la resistencia es baja, sospeche un cortocircuito para conectar a tierra el arnés interno o el solenoide de TCC. Puede ser necesario quitar el cárter de aceite de la transmisión para diagnosticar aún más el solenoide de TCC. Pruebe el cableado entre el TCM y el conector del mazo de cables en la caja de transmisión utilizando el DVOM configurado en ohmios. Verifique si hay un corto a tierra posible moviendo el cable negativo en el DVOM a una buena tierra conocida. La resistencia debe ser muy alta o superior al límite. OL. Pruebe el cableado del circuito de control entre el TCM y el conector del arnés de cableado en la caja de transmisión utilizando el DVOM configurado a escala de voltios. Puede ser necesario quitar el pin de cada lado del conector del arnés para aislarlo del arnés mientras todavía está enchufado en el TCM y la caja de transmisión, con el cable positivo en cada extremo del cableado y el cable negativo a una buena tierra conocida. Verifique la presencia de voltaje de la batería con la llave encendida, motor apagado. Si hay voltaje presente, sospeche un cortocircuito en la alimentación y determine la fuente del cortocircuito en el conjunto del mazo de cables. Sugerencia: mover el mazo de cables y los conectores durante la prueba puede ayudar a localizar un cortocircuito intermitente a la alimentación o la tierra. Solenoide del embrague del convertidor de par TCC. Compruebe la resistencia en el solenoide TCC y el cableado interno de la transmisión en la caja de la transmisión después de quitar el enchufe del arnés de la transmisión, si corresponde. Algunas marcas, modelos usan un TCM atornillado directamente a la caja de la
la transmisión. Algunas marcas modelos usan un arnés de cables de transmisión con el solenoide TCC y el arnés interno como una sola unidad. El DVOM debe establecerse en una escala de ohmios con el cable positivo y el cable negativo en los pines para el circuito de control y alimentación TCC. La resistencia debe estar dentro de las especificaciones del fabricante. Si es muy alta o excede el límite OL, retire el cárter de aceite de la transmisión para inspeccionar el solenoide dentro de la transmisión. Si es posible, verifique el voltaje en el circuito del lado de alimentación del solenoide TCC con la llave encendida, motor apagado y los arneses enchufados, o en el conector del arnés de cables en el TCM con el DVOM ajustado a escala de voltios. Cable positivo en el lado de control del solenoide y el negativo a un buen terreno conocido con la llave del vehículo encendida, motor apagado. El voltaje de la batería debe estar presente. Toque el solenoide y mueva el cableado para determinar si existe un cortocircuito con la alimentación o la tierra. Módulo de control de transmisión TCM. Dado que el embrague del convertidor de par solo se activa durante ciertas condiciones de manejo, será necesario monitorear el TCM con una herramienta de escaneo avanzada para determinar si el TCM está ordenando el solenoide TCC y cuál es la lectura real de retroalimentación en el TCM. El solenoide TCC normalmente se controla mediante un ciclo de trabajo para enganchar un embrague más cómodo del convertidor de par. Para probar si el TCM realmente está enviando la señal, también se requerirá un multímetro gráfico configurado para el ciclo de trabajo o un osciloscopio de almacenamiento digital. El cable positivo se sondea en el mazo de cables conectado al TCM y el cable negativo a una buena tierra conocida. El ciclo de trabajo debe ser el mismo que ordena el TCM en la lectura avanzada de la herramienta de escaneo. Si el ciclo es intermitente en condiciones difíciles de la carretera, puede ser una falla de cableado. Vuelva a verificar las conexiones y si todo el cableado solenoide está bien o si las condiciones del camino no coinciden con las lecturas intermitentes. El TCM puede tener la culpa.